Hola, buenos días. Soc Llorenç Capcí. Nos encontramos en Alberic, en mi parcela de cítricos, concretamente de la variedad navelina, donde hemos realizado el ensayo de abonos de liberación lenta. Los agricultores valencianos estamos siempre en constante evolución y estamos, obviamente, preocupados por la rentabilidad, pero también por la conservación del medio ambiente. Y qué duda cabe que este tipo de productos ayudan a compaginar las dos cosas. Sí que los conocía. Hace algunos años este tipo de productos se introdujeron en la agricultura valenciana. Lo que ocurre es que en el caso de los cítricos coincidió con un periodo de baja rentabilidad y su elevado precio en ese momento hicieron difícil su uso. Hoy en día ya se dan las condiciones para que este tipo de productos vuelva a introducirse. El trabajo de los técnicos de la Unió ha sido en todo momento excelente, porque me he sentido acompañado durante toda la aplicación del producto, los estados fenológicos de la planta, el estado sanitario en general, y las continuas visitas y asesoramiento ha sido de gran ayuda. Los ensayos han sido cultivar la parcela como lo haríamos normalmente, solo que utilizando los abonos de los fertilizantes de liberación lenta. Esto supone un cambio, puesto que te da mayor margen durante la aplicación, así como los árboles al estar con abonos menos agresivos se nota una mejoría desde el primer momento. Qué duda cabe que los abonos de liberación lenta son una ventaja para el agricultor, puesto que en parcelas como esta, de riego a manta, te permite aplicar el producto sin que haya humedad o que inmediatamente vaya a regarse, puesto que al estar cubiertos por partículas que los protegen del sol y del viento, pues sobre todo te hace ganar mucho tiempo. Los puedes aplicar unos días antes y por supuesto después, conforme va la cápsula disolviéndose, la planta lo va tomando de una manera más lenta, más o menos como lo haríamos nosotros comiendo, y evitas toda la agresividad de los abonos y de los agroquímicos. Vale, ¿y vas a continuar abonando con abonos de liberación lenta? Sí, yo voy a continuar con los programas de abonado que me han diseñado, porque noto que la parcela se encuentra muy bien. Hay que recordar que las parcelas de riego a manta son muy complicadas, y yo he notado que gracias a la utilización de estos fertilizantes están mucho mejor. La cosecha es equiparable, aunque siempre ocurren, cada año es distinto a otro, pero desde luego es igual o mejor. Sí, continuamente tenemos que hacer análisis de suelo y estar al tanto de todas las innovaciones que van surgiendo, puesto que al ser la rentabilidad tan baja, todo aquello que podamos hacer para obtener una pequeña ventaja, creo que puede sernos muy útil. Lo hemos comentado con diversos agricultores y también están dispuestos a hacer cambios. En general, el agricultor valenciano siempre estamos dispuestos a hacer cambios. Nosotros no somos gente reacia a adoptar nuevas técnicas ni nuevas formas de cultivo, y en este caso muchísimo mejor. Siempre hay gente reticente, pero en este caso no. La agricultura y el medio ambiente no están reñidas. Parece que es una narrativa que se está imponiendo y es totalmente errónea. Agricultura no es opuesta al medio ambiente, de hecho es al contrario. Si de alguna manera estamos aplicando este tipo de productos es porque algunos agricultores hemos mantenido el territorio y los cultivos. En absoluto está reñido agricultura y medio ambiente. Estamos en una comarca que se ha visto muy afectada por la lixiviación de nitratos, con unas problemáticas a nivel local de agua con nitratos, y que ha obligado a la utilización de depuradoras y un gasto de miles de euros para poder hacer el agua potable. Por tanto, todo aquello que podamos hacer para que el problema se reduzca en la medida de lo posible, pues bienvenido sea. Una de las grandes cuestiones de la agricultura actualmente es la formación. Por tanto, todos los cursos que podamos hacer para mejorar nuestro cultivo, nuestra relación con la sociedad, la mejora del medio ambiente, todos esos cursos son fantásticos y es precisamente lo que se debe promover. El mensaje a todas las personas agricultoras es que, como siempre, sigamos innovando y sigamos participando de todas las novedades que van surgiendo a nivel técnico, porque eso se verá reflejado en que nuestro trabajo tiene un mayor arraigo en la sociedad y somos más aceptados y vean que somos realmente necesarios.
El proyecto Life Liver Nitrate ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.